Hola, profe. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien, profe? ¿Usted? ¿Me ven? Sí, profe, se ve. Bien. Profe, sí se ve. Perdón, pero el lavarropa hace un golpeteo que no se escucha nada. Tenía que esperar que terminara de centrifugar. No hay problema, Bueno, profe. em, siguen entrando compañeros, por eso no estoy empezando. Bueno, hoy toca la segunda clase. La que vamos a empezar a ver hoy, digamos que es una de las clases más conceptuales de la materia, porque hoy lo que vamos a ver es el glosario, o sea, ver algunos conceptos y algunos significados, digamos, que vamos a empezar a utilizar en la materia y el por qué la materia se llama como se llama y demás. Entonces, es una clase bastante conceptual. Bueno, yo les voy a plantear una cosa, y es que como la facultad en realidad estamos usando para mi cuenta personal, yo no, como mi cuenta personal obviamente no es institucional, yo no puedo grabar la clase, ¿sí? Por lo menos desde el Meet. Tendría que instalar otra cuestión para poder grabarla. No sé si alguno de ustedes tiene una solución a eso, que por ahí son más informáticos que yo. Pero entonces tenemos la opción de que ustedes estén muy atentos, por así decirlo, y tomen apuntes. Obviamente que el PowerPoint va a estar en la cátedra virtual y demás, o tenemos también la opción de mudarnos en cierta manera, que tendríamos que ver de mudarnos de sala, digamos, y que se pudiese grabar. No obstante, el hecho de pasarles a ustedes la grabación tampoco, digamos, soluciona muchísimo, porque es bastante pesado, digamos, ustedes deberían de tener un link y demás. Eh, Así que, bueno, esas son las opciones. Si quieren nos mudamos de sala a una cuenta institucional mía de otra facultad y podemos grabar la materia de la clase, o si no, bueno, toman apuntes, tendrán, digamos, su, su clase, digamos, pues, obviamente el PowerPoint, la bibliografía de apoyo, tendrán todo. No sé qué prefieren ustedes. Profe, nosotros generalmente siempre hay alguien que graba y nos pasamos las clases entre nosotros. Ah, bueno, entonces grábenla ustedes. Bien, Bueno, genial. Yo no, la cuenta institucional, ¿por qué medio sería? No, es una cuenta institucional que tengo de la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, es de la misma universidad, pero como que en algunas facultades, no sé si esto ya lo deben saber, pero bueno, en algunas facultades han pagado los paquetes de Google Suite, entonces donde vos tenés otras opciones, se abren otras opciones cuando uno da clases y demás, ¿sí?
Ingeniería no lo ha pagado, digamos, o sea, no le ha ofrecido eso a los profesores, entonces yo todas las clases las hago por Meet, desde mi cuenta de Gmail personal, ¿sí? Y ahí la opción de grabar no está, tendría que poner un celular o tendría que poner otra cuestión, e instalar otra aplicación, que bueno, mi máquina ya está como medio colapsada. En cambio, qué sé yo, en la Facultad de Filosofía, en la Universidad de Mendoza, han pagado los paquetes, digamos, de Google Suite, que se llama, entonces uno tiene otras opciones, por ejemplo, grabar la clase, entonces se me va directo al Drive, y bueno, y eso, ¿se entendió? Pero bueno, si ustedes pueden grabar, mejor. De hecho, compártanmela a mí, sin los comentarios hablando mal de las profesoras o de otros compañeros, y la comparten por ahí en el grupo de WhatsApp que hemos hecho, ¿sí? Bien, profe. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo los está tratando este tercer año? Cansada, profe. Se ve difícil. ¿Cómo? Perdón, no los escuché. Se ve difícil, profe. Cansados hasta ahora. Recién Bueno. empieza. No es por ser mala onda, pero en tercer año es donde empiezan las crisis vocacionales. Así que de las preguntas, ¿qué hago yo acá? ¿Realmente me gusta? Y demás. Así que si ustedes comienzan con esas preguntas, no duden en, por un lado, concurrir al SAPOE si es que tienen llegada ahora, y si no, puedo comentarles cuál es mi parecer frente a esas crisis y demás, porque todos las pasamos, y en cierta manera, como yo no me dedico a la construcción específicamente, a la obra, les puedo dar un panorama de qué otras cuestiones se pueden hacer cuando uno se recibe de arquitecto. Así que sé que tercer año es intenso, que justamente por eso empiezan esas crisis vocacionales, digamos, que se da por el cansancio, por el hartazgo y demás, pero bueno, todos lo pasamos, no duden en por ahí mandar un mensaje y demás, ¿sí? No es que vamos a hacer un grupo de autoayuda, ni yo soy psicóloga, pero sí les puedo por ahí transmitir algunas experiencias de otros compañeros de ustedes más grandes y mías o de mis allegados para que ustedes vean qué camino seguir. Así que bueno, eso era un poco, y más en estas circunstancias tan feas y espantosas que vivimos el año pasado y que parece que no van a cambiar demasiado este año. Bueno, ¿me escuchan bien entonces? ¿Estamos todos en Sí, orden? profe. Bueno, Sí, profe, se escucha. bien. Bueno, ahora les voy a compartir la presentación. Y vamos a ir probando a ver cómo se ve. ¿Ahí lo ven? ¿A la presentación? Sí, Sí, profe. Sí, profesor. Si yo cambio la diapositiva, ¿ustedes la ven? ¿El Sí, cambio? también. Ok, perfecto. Bueno, por lo menos avanzamos de la clase pasada a esta. Bueno, la clase pasada fue introductoria, digamos, y esto tenía que ver con que muchas veces llegábamos a mitad de año, ya terminando la materia, y yo les decía, ¿dónde se encuentra el Gran Mendoza? Y no sabía. Entonces, ese era un poco el objetivo de la clase pasada, fue como
y de la primera clase de la materia era ponernos en órbita de dónde estamos, cuáles son las características principales y demás. La segunda clase del año, que es esta, tiene que ver con los conceptos. Esto es, ¿qué es antropología? ¿Qué es territorio? ¿Qué es espacio? Muchos de esos términos ustedes los han usado el año pasado, en teoría, pero lo que vamos a hacer este año es vincularlos entre ellos y que ustedes empiecen a tener una idea de una terminología más amplia y precisa. Bien. Un comentario previo que me parece importante hacer es que esta asignatura, o sea, cuando uno lee los contenidos mínimos y los objetivos de esta materia en términos del plan de estudio de arquitectura de esta carrera, ustedes van a ver que lo que busca esta asignatura es comprender lo social, comprender el fenómeno social en relación con el territorio, porque también tiene muchos temas vinculados a, qué sé yo, el paisaje, la percepción, el fenómeno social, lo urbano. ¿Y qué ocurre? Que por las decisiones de quienes armaron la carrera, esta materia se llama análisis antropológico del hábitat, pero esta materia perfectamente se podría llamar análisis del hábitat, ¿sí? ¿Por qué se optó por poner la palabra antropología? Porque justamente quería hacer énfasis en lo social. Lo cierto es que lo social no puede comprenderse sin otros factores, como los geográficos, como los económicos, como el factor político. Entonces, la palabra antropología, si bien se refiere al estudio del hombre, como se focaliza solamente en un problema humano y no en la relación de un sistema territorial, como es el enfoque que yo le he querido dar a la materia. Y en este punto les digo que yo le he querido dar a la materia porque a mí, desde mi punto de vista, la palabra antropología o antropológico le queda chico a la materia en términos de que nosotros no solo vemos un enfoque desde el hombre, desde lo social, sino que vemos enfoques de diferentes disciplinas, ¿sí? Esta no es una materia que se componga solamente de herramientas, metodologías y conceptos que provienen de la arquitectura o que provienen del urbanismo o que provienen de la sociología, sino que tocamos términos y temáticas que provienen de justamente la conjunción de las disciplinas que estudian el territorio. Si nosotros estuviéramos trabajando en un nivel superior, como en un posgrado, y no en docencia en el grado, seguramente que estas visiones tan disciplinares se superan. Pero en este caso del grado es necesario acompañarlos a ustedes en superar esta visión, digamos, tan disciplinar, tan estrictamente disciplinar, porque la mayor parte de los profesores que ustedes tienen son arquitectos, yo soy arquitecta, ¿sí? De superar esas visiones disciplinares para ver un montón de conceptos y de un montón de conceptos y de términos y de metodologías que justamente tienen que ver con otras disciplinas, con el aporte de otras disciplinas al estudio del territorio y al estudio de la ciudad. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, ¿qué es la antropología? La antropología es una ciencia social, ¿sí? Estudia al ser humano en forma integral, recurre a herramientas y conocimientos, obviamente, que producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales, produce conocimientos sobre el ser humano en sus diferentes esferas, siempre como parte
de un grupo, de una sociedad, y abarca desde la evolución biológica de la especie hasta el desarrollo en comunidad, de los modos de vida de pueblos que han desaparecido, o sobre las estructuras sociales actuales, o la diversidad de esas estructuras sociales en relación a las diferencias culturales, lingüísticas que caracterizan a la humanidad, ¿sí? Hay algunas imágenes ahí que proponen ver esta evolución o demostrar esta evolución. Por un lado, una imagen con muchos seres humanos, digamos, de distintas etnias, otra imagen de Homero, ¿no? Y la evolución desde el hombre mono hasta Homero, que no cambió mucho, y lo que ven abajo es el Museo Antropológico de México, de México capital, ¿no? De México DF, y es un museo antropológico que si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir, es enorme, yo les diría que el museo antropológico, uno de los más importantes del mundo, y que tiene, aparte, una arquitectura soberbia, como ustedes ven. Si conocen alguna bodega de acá de Argentina, probablemente les haga acordar ese patio con ese parasol, una bodega acá de Mendoza. Es un museo donde se encuentra toda la evolución del hombre y también en relación a toda la historia de los mayas, los aztecas y todas digamos, las poblaciones originarias de México, de Tenochtitlán y demás. Pero esto es para demostrarles que generalmente lo que intenta ser la explicación de lo que ocurre en nuestros espacios, en nuestros territorios, en nuestros espacios, si bien la antropología aporta en el sentido de la connotación de la evolución y del desarrollo del ser humano, nos queda poco abarcativa en cuanto a otras disciplinas que también han aportado al estudio del territorio y de la ciudad. Bien, ¿en qué se relacionan o para qué nos sirve, diría, la metodología antropológica en nuestra métier, digamos, en nuestro trabajo de arquitectos? Y que en realidad el trabajo de campo, lo que se denomina la relación del investigador o de quien está observando con el objeto de estudio, desde la antropología se hace a partir de metodologías vinculadas a lo que se denomina el observador que se introduce dentro de la perspectiva del objeto de estudio que se está estudiando. O sea, fíjense el dibujito de ahí al lado. Romería del Rocío es, digamos, las caravanas que se hacían históricamente, tradicionalmente en España, por los festejos religiosos, ¿sí? Entonces, el sociólogo o el investigador se mete en la caravana para poder estudiarla. ¿Se entiende cuál es entonces, ese método de introducirse el investigador en el objeto de estudio se denomina la observación participante, ¿sí? Esto es, estar observando, pero participando. Vendría como un espía encubierto, o no, o descubierto, ¿sí? Donde uno se introduce en ese grupo, en ese fenómeno en el que yo estoy observando, ¿sí? Ese modo de investigar, de observar, de sacar conclusiones también a partir de estas observaciones, también ha estado presente en muchas otras disciplinas, por ejemplo, en el periodismo, ¿no?
el periodista que va, se introduce en la villa inestable tal y vive unos días ahí para ver cómo la gente se relaciona, cómo es el mercado de las viviendas. Entonces, no es solo pura y exclusivamente un método, si bien proviene de la antropología, también esto ha impregnado otras disciplinas y otras formas de observar. El propio espacio, entonces, se constituye como el objeto de estudio y es lo que delimita esta investigación. Y la riqueza de incorporar estos enfoques radica en que cuando uno observa esos fenómenos que se están dando, la introducción del espacio y del ambiente se realiza como naturalmente para interpretar estos fenómenos. Y ahí está, entonces, la viveza o la capacidad del que observa de que pueda justamente observar esas características del espacio y del ambiente que pueden pasarle totalmente desapercibidos, pero quien toma esas características para explicar o para contextualizar los fenómenos seguramente estará más cerca de la verdad que quien no los toma. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Aquí abajo hay unos links, hay en algunas diapositivas que yo se los he ido poniendo para que ustedes puedan después, cuando estudien o cuando tengamos alguna práctica, que ustedes los vean porque aclaran algunos panoramas o amplían lo que yo les estoy comentando. Bueno. Que tiene la antropología con la arquitectura. Ah, bien. Bueno, ¿me escucharon entonces sobre los ajustes de la arquitectura de los espacios? ¿Sí o No, no? profe. Ay, No, qué divino. quedamos acá, terminamos Bueno. metodología. Acaba de terminar de explicar este tema. Bien. Entonces, le voy a dar un ejemplo, lo que les estaba dando, sin darme cuenta que se había cortado, tan lindo que es esto. Perdón. O lloro o me río. Lo que le estaba explicando son esos ajustes, ¿sí? ¿Están viendo la diapositiva? Perdón. No, profe. No, profe. No, profe. Ah, bueno, ahora. Lo que les... ¿Ahí? Sí, ahora sí. Bien. Sí, profe. Lo que les estaba explicando son los ejemplos de los ajustes entre arquitectura y, digamos, entre la arquitectura y la sociedad. Y un ejemplo es la refuncionalización, por ejemplo, de ciertos edificios. Por ejemplo, acá en Mendoza, la refuncionalización de los ex bancos provinciales, de los edificios de los ex bancos provinciales o nacionales, como el hipotecario y demás, hay nuevos roles dentro de la ciudad, ¿sí? Como el edificio del banco hipotecario y su transformación en la Casa de la Cultura, o como
el edificio del banco, del ex Banco Mendoza, en el centro en el Museo de Arte Contemporáneo, o los ajustes de las ex vías del ferrocarril y su transformación en ciclovía. Digamos, esos desajustes tienen que ver con la evolución de la comunidad, de la sociedad, y los espacios que se van creando, ¿sí? Entonces, esto da pauta que siempre existen desajustes porque la sociedad está en permanente cambio, ¿sí? Si bien nosotros tenemos la sensación de que siempre estamos iguales, digamos, los cambios se van produciendo. Hay eventos en la historia mundial que han producido cambios abruptos en determinados lugares, por ejemplo, las grandes guerras, o una determinada catástrofe, por ejemplo, un terremoto, o lo que está ocurriendo hoy. Seguramente nuestras formas de vida, esto que al parecer no se discutía, que era la necesidad de la redensificación, seguramente en las áreas centrales de la ciudad, seguramente hoy por hoy serán por lo menos rediscutidas en otros términos, debido a estos prácticamente 2 años, o bueno, 1 año y un poco, pero como se ve que viene la cuestión, van a ser prácticamente 2 años de aislamiento social y de necesidad de, digamos, de estar con servicios más a mano, con una ciudad donde empieza a tomar importancia la cercanía al hogar, donde empieza a tomar importancia estar vinculado mediante otro tipo de redes, el trabajo a distancia y demás. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Ahora no me cambia la diapositiva. Qué divino. Ahí está. ¿Ahí cambió? Sí, profe. Ok. Entonces, bajo esta mirada, digamos, nosotros tenemos que empezar a pensar, a rediscutir, o no rediscutir, descubrir, ¿sí? Yo ayudarles a descubrir a ustedes ese concepto de espacio que al parecer ustedes han visto desde primer año, digamos, y ese concepto de espacio tiene muchas aristas, ¿sí? Por un lado, el espacio es una realidad subjetiva, ¿sí? Una realidad que es percibida por los sentidos de todos ustedes, ¿sí? Pero por el otro lado también el espacio presenta características objetivas que tienen que ver con ciertas características fisonómicas, ¿sí? Yo puedo discutir si un determinado edificio o un determinado lugar me gusta o no me gusta, ¿sí? De mi ciudad, pero lo que no puedo discutir es que ese edificio tiene, qué sé yo, 3 pisos, tiene tales características constructivas, tiene tal proporción, no le entra la luz, ¿se entiende? Digamos, hay situaciones, digamos, hay una realidad objetiva del espacio. Por otro lado, otra realidad que en cierta forma es indiscutible, es que el espacio, sobre todo el espacio urbano, o el espacio arquitectónico, es un producto social. Definitivamente responde a las necesidades y a las características sociales de quien lo produce, de quien lo habita, ¿sí? Y que está en permanente transformación. Esto que yo les decía, estos espacios urbanos que al parecer son inamovibles, de repente empezamos a ver que esos espacios, de repente empezamos a ver que en esos espacios no son tan inamovibles. Hay ciertas transformaciones que se van dando con el correr del tiempo. Y siempre que una sociedad sufre un cambio, las formas u objetos geográficos y arquitectónicos van a ir incorporando estas transformaciones, que es lo que yo les decía, hay como una transformación que es lenta, gradual en el tiempo,
pero después hay acontecimientos que ocurren en la historia de la humanidad, incluso en el presente, que hacen que estos cambios sean más abruptos, ¿sí? De repente, yo que soy docente hace 20 años, siempre escuchamos que la educación virtual, que la educación a distancia, que la universidad siglo XXI, que no sé qué, pero nunca la asumimos como tal, pudiendo tener las herramientas tecnológicas y demás. Y bueno, entonces, frente a esta realidad o a esta crisis con la pandemia, tuvimos que hacernos cargo de este asunto, aprender a usar las herramientas y demás. Entonces precipitó un cambio que ya se venía, digamos, viendo, pero lo precipitó absolutamente, ¿sí? Y en esto también tenemos que entender que cada disciplina que aborda el espacio, y que los arquitectos no son los únicos que abordan el espacio, tienen uno o varios enfoques predominantes sobre ese espacio, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bien. Concepto de espacio. Ustedes van a ver que en la evolución del pensamiento geográfico, sobre todo, ¿por qué digo el pensamiento geográfico? Porque quien ha hecho, digamos, teoría, o no teoría, sí, desde donde se ha conceptualizado más el concepto de espacio es desde la geografía, ¿sí? Es la ciencia, digamos, del espacio o la comprensión de la forma de la Tierra, y en esto sí soy con la geografía en el sentido que amplió su mirada frente a los espacios urbanos y demás. Entonces, quien más ha conceptualizado sobre el espacio es la geografía. Generalmente desde la arquitectura hay un par de concepciones que ustedes me las van a indicar después de que veamos esta diapositiva, ¿sí? Entonces acá, si ustedes ven, hay una enumeración de enfoques sobre el espacio, ¿sí? Entonces, vamos a ver una por una. El espacio como soporte. Es el marco de referencia donde el hombre localiza los objetos de los que habla. Todo un sistema de coordenadas hace posible la localización precisa de todo punto del globo, ¿sí? En este sentido, el espacio, desde el enfoque como soporte, es un espacio cuadriculado, ¿sí? Donde yo puedo localizar objetos en el espacio, ¿sí? Algo que ustedes podrían pensar, un GPS funciona de esa manera, ¿sí? El espacio como fuente de recursos naturales y soporte indelegable que da la naturaleza a las actividades humanas. Está quienes ven al espacio como una fuente de recursos, ¿sí? O como un soporte o receptáculo, digamos, escenario en donde las cosas se ubican, que tiene una cantidad de recursos del cual el hombre se hace de ellos, ¿sí? El espacio como elemento motor o como agente activo que influye sobre la comunidad, sobre la sociedad, entonces como tal influye sobre la desigualdad de oportunidades y favorece o dificulta las actividades humanas o las actividades empresariales. Entonces esto tiene que ver con una visión del espacio donde condiciona nuestra forma de relacionarnos o de acceder a la calidad de vida. El espacio como coyuntura, o sea, como una realidad dada, ¿sí? Necesaria de todos los fenómenos humanos. El espacio como redes, ver el espacio como una red de flujos, ¿sí? El espacio se considera como un sistema abierto, integrado, dinámico, donde las localidades son puntos en virtud de estos nuevos sistemas
de comunicación, donde, digamos, en el espacio se experimentan flujos, no siempre desde el espacio concreto, sino que también el espacio virtual, en donde el espacio entendido originalmente como un espacio físico, concreto y demás, está sustituido por uno que está conformado virtualmente y que no está conformado por lugares, sino como flujos de personas, de información, de capitales, etc. El espacio percibido, que es el espacio ese que ustedes pueden percibir o que ustedes pueden sentir en virtud de sus características particulares como personas individuales, pero que también tienen rasgos en común con su grupo de pertenencia, sea un grupo vinculado a la edad, al grupo de pertenencia que tiene que ver con la edad, la generación de ustedes, o sea que sea su grupo familiar, o sea un grupo que tiene que ver con su homogeneidad socioeconómica, ¿sí? Y esto tiene que ver de ver el espacio como un hecho que se percibe, que entra por los ojos, ¿sí? Por los olores y demás. Y el espacio como construcción social que tiene que ver con ese espacio que nosotros lo vemos como producto de la relación entre espacio y sociedad, identificándose con la evolución de estos actores sociales que van valorándolo, transformándolo, como yo les explicaba antes, y que tiene una raíz, ¿sí? Específicamente vinculado a las diferencias sociales, ¿no? De cómo un grupo percibe y construye unos determinados espacios y cómo otro grupo social construye y percibe otros espacios con patrones y valores totalmente diferentes, ¿sí? Bien, frente a esta pluralidad de enfoques, yo les hago ahora una pregunta, y es, ¿qué tipo de espacio o cómo es el espacio concebido, ¿sí? ¿Qué abordaje de espacio recuerdan cuando en estos 2 años y una semana de clases? A ver si alguien se anima a contestar. Una pregunta, abordajes con respecto a los puntos que acabamos de ver, tipo como soporte, como fuente de recurso natural o... Exacto. ¿Cómo han visto ustedes que han trabajado o que han analizado el espacio en estos 2 años de carrera? ¿Se relaciona? Sí, o sea, nos lo han enseñado en teoría como espacio como construcción social, sobre todo, me parece, y como Ajá. red de flujos. Bien, en teoría. ¿Y en arquitectura, cómo ha sido esa relación, ese enfoque del espacio? En los talleres me refiero, en morfología. Como un espacio percibido, me parece sobre todo. Bien, bien, bien. A eso quería llegar. Quería que ustedes pensaran entonces esas diferencias de enfoques, ¿sí? Que no implica que ustedes como alumnos tienen que tomar partido por una o por otra, sino que se tienen que dar cuenta que hay momentos donde tendrán que apelar más a sus propias percepciones y hay momentos del proyecto donde tienen que apelar a comprender ese espacio desde otro enfoque y que son complementarias las dos y que necesariamente sus percepciones también tienen que ver con esa construcción social del espacio.
Sí, a ver, la percepción que tienen de un espacio, digamos, de pleno centro de la ciudad, va a ser diferente de quien vivió siempre en un departamento en San Martín y Peatonal, que el compañero que viene de Tunuyán, ¿sí? Sí. Esa percepción va a ser diferente y tiene que ver con esa construcción social del espacio que cada uno ha vivido durante su vida. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Se entiende. Ok. Bueno. Bien. ¿A qué hora tienen BIM los que tienen BIM? No hay nadie que tenga BIM. Bien. No, profe, tenemos inglés técnico nomás. Ah, inglés técnico. ¿Y a qué hora tienen inglés técnico? Ahora a las 10, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, yo voy a cortar a las 10 y un poquito más, digamos, y vamos a dejar lo que queda para la clase que viene, ¿sí? Pero la idea es que ustedes, antes de la clase que viene, vean las diapositivas que están colgadas en la cátedra virtual, ¿sí? Para ir un poco más rápido y que ustedes me hagan preguntas concretas. ¿Puede ser? Se los voy a mandar específicamente. Bien. Este es un esquema que, si ustedes ven, trata de sistematizar cómo es un determinado territorio, ¿sí? Un territorio, esta relación entre el hombre y el medio, uno la podría esquematizar de esta manera. Uno tiene el medio natural, con todas sus características, suelo, agua, clima, aire, fauna, flora, ¿sí? Y un medio antrópico que tiene que ver con la población, los asentamientos humanos. ¿Qué son los asentamientos humanos? El sistema urbano, el sistema de asentamientos donde uno vive o que uno está analizando. El marco jurídico institucional que nos organiza como sociedad, las infraestructuras, los servicios, los equipamientos, todo lo que es el medio físico construido, y las actividades económicas, que son las que impulsan generalmente este desarrollo, o estas formas de calidad de vida, esta forma de vida. Todo esto confluye en un sistema territorial que da por resultado una determinada organización territorial urbana o rural, o de interfaz. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el espacio, ¿sí?, sea cual sea el enfoque que más nos guste, ¿sí?, es una totalidad indivisible. Esto implica que uno lo puede descomponer en capas, como si fueran layers del AutoCAD, ¿sí? Pero para interpretarlo de la forma más completa posible, es necesario ver estos distintos aspectos del espacio. No basta solo ver esas formas visibles, sino uno tiene que descubrir el proceso que han sufrido esas formas visibles, las funciones que tienen esas formas visibles, y qué estructura de espacio resulta, ¿sí?, conforme a esos distintos procesos y esta evolución que se da en los espacios y que le confiere una identidad particular, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, hay un autor, un geógrafo brasilero que se llamaba Milton Santos, ¿sí?, que escribió muchísimo sobre conceptos
vinculados al espacio geográfico. Con el plus de que fue un gran pensador latinoamericano, digamos. Entonces tenía una mirada en la discusión del espacio y demás que es muy interesante. Entonces, el espacio es una forma, ¿sí? Pero esa forma tiene un contenido, y eso conforma una totalidad. Y siempre el espacio es el presente, digamos, lo que nosotros tenemos como espacio hoy es un determinado presente que es una situación única en el tiempo, ¿sí? Y es cuando uno habla poéticamente, digamos, del lugar, es ese espacio que el hombre se apropia. Por lo tanto, 4 espacios son los que componen un territorio. El físico, que es eso que nosotros podemos percibir porque tiene una connotación física, corpórea, que son las interrelaciones entre las esferas bióticas y abióticas, los ambientes, los recursos. El construido, que es el de las actividades, funciones, asentamientos humanos, relaciones, intercambios. El del hombre, que es percibido por la sociedad, percibido por el hombre individual, el espacio histórico de los valores, el arraigo, la identidad. Y el organizado política y administrativamente, ¿sí? Que ese término, el del espacio organizado política y administrativamente, es el significado de territorio, porque territorio significa un territorio delimitado, ¿sí?, por el hombre. Delimitado por el hombre significa organizado política y administrativamente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, tenemos que el espacio, como decía Milton Santos, es una totalidad indivisible. Y esta totalidad indivisible uno la puede descomponer, pero para poder comprender esa totalidad. ¿Cómo la puedo descomponer o cómo la puedo comprender? Primero viendo la forma, ¿sí?, que son esos elementos que componen el paisaje, perceptibles, visibles. Por otro lado, la función, que tiene que ver con qué función cumple un determinado lugar, un determinado espacio en un momento dado. La estructura que surge de la relación entre esas partes de la forma y las funciones y los circuitos que se dan entre esas partes, vinculados generalmente con los flujos, ¿sí? Y los procesos, que son estas dinámicas que se dan en el tiempo y que conforman las dinámicas de cambio y las continuidades, ¿sí? Todo esto conforma el espacio y hace que cuando uno va a analizar un determinado espacio, tenga que ver la forma, la función, su estructura y sus procesos, para poder caracterizarlo óptimamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, 2 conceptos básicos. El territorio, ¿qué diferencia entonces tiene el territorio y el ambiente? Porque ustedes van a ver que en muchas materias les hablan de ambiente o de medio ambiente, ¿sí? El territorio, como yo les decía recién, significa un área definida, poseída por una persona, una institución, un país, o sea que tiene unos límites, tiene connotaciones culturales, una zona de actuación de un grupo humano, y su transformación está condicionada a la función que tiene, ¿sí? Y por otro lado, esas actividades que se dan en ese territorio, en esa tierra, están reguladas por una determinada legislación o unas determinadas pautas jurídicas, ¿sí? Y por otro lado, esas pautas jurídicas también regulan quiénes
gobiernan, quienes toman las decisiones sobre esos territorios. Hasta ahí se entiende. El territorio. Sí, profe. El ambiente, en cambio, no reconoce esas pautas jurídicas. El ambiente es uno, ¿sí? El ambiente, sus límites están marcados no por una pauta jurídica o legal o por la apropiación o no de un grupo humano. ¿Se entiende? Es un sistema complejo y sensible que incorpora el ambiente al hombre en su sistema, digamos, porque si no estaríamos hablando de medio físico natural, si nosotros sacamos al hombre de ese concepto. Cuando hablamos de ambiente estamos incorporando al hombre en el medio físico natural, pero el ambiente no reconoce los límites políticos administrativos. Por ejemplo, el piedemonte del área metropolitana de Mendoza. Es un solo ambiente, por más que esté compartido administrativamente por Luján, Godoy Cruz, Capital y Las Heras. ¿Se entiende? Es un solo, tiene características ambientales indistintas, ¿sí? Y que no reconoce el ambiente esos límites políticos administrativos ni la organización jurídica. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Para terminar, por hoy, entonces tenemos un medio físico-natural, ¿sí? Y un medio antrópico, el ambiente, ¿sí? Que está compuesto con todas esas características del medio físico-natural y parte, y cómo el hombre ha influido en ellos, ¿sí? Y ese territorio que reconoce el hombre genera algo o nos sirve un concepto que se denomina usos del suelo, que es la actividad humana en el espacio, ¿sí? De esos usos de suelo, cómo influyen la actividad humana en el ambiente, tienen que ver con la explotación, la conservación, la degradación, la erosión, la contaminación, los riesgos, la vulnerabilidad, la capacidad de carga, el impacto en el ambiente. En cambio, en el territorio, esos usos de suelo tienen que ver con la aptitud de ese territorio, con la capacidad de carga, con las externalidades, la compatibilidad, la incompatibilidad, el impacto territorial y demás. ¿Cómo esos usos de suelo se relacionan con ese ambiente, se relacionan con ese territorio? Tiene que ver entonces cuál es la calidad de vida y cómo es el desarrollo de esa sociedad en ese ambiente, en ese territorio, si es sustentable, sostenible o insostenible e insustentable. Estos conceptos los vamos a ver más detenidamente posteriormente, ¿sí? Incluso les voy a dar alguna tareita, no creo que para la semana que viene, sino para la otra, de búsqueda de conceptos. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. ¿Alguna pregunta?